En un tiempo donde la humanidad construía imperios sobre la injusticia y adoraba su propio reflejo, el cielo dejó de hablar. Las calles estaban llenas de ruido, pero el alma de los hombres era un desierto. Ya no había oración, ni temor, ni compasión, solo codicia, violencia y olvido. Dios observaba, y su dolor era más profundo que la ira. Porque no se trata de destruir, se trata de advertir. Y entonces, en medio de ese mundo roto, entre ciudades podridas y familias corrompidas, hubo un hombre que caminaba diferente. Su nombre, Noé. Noé no era fuerte, no era sabio, no era influyente, pero era justo. No por lo que hacía, sino por cómo escuchaba. Mientras otros celebraban su poder, Noé se apartaba a lo alto del valle, entre los olivos, para hablar con el silencio. Y una noche, el silencio le respondió. Una voz no de trueno, sino de susurro. No de castigo, sino de lamento. Noé, el fin viene, porque los hombres han cerrado sus oídos y han sellado sus corazones. La tierra se ahoga en su maldad. Construye un arca, hazlo ahora. Noé tembló, no por miedo a morir, sino por miedo a que fuera cierto. Y mi gente, y los inocentes, y los niños. El cielo no respondió, porque el juicio no necesita explicaciones. Al amanecer, Noé tomó herramientas y comenzó. Madera sobre madera, corte tras corte, mano firme y corazón quebrado. Su esposa le miró. No preguntó, le creyó. Sus hijos llegaron. Dudaron, pero trabajaron. Y así, mientras el mundo bebía, bailaba y se burlaba, una estructura comenzó a levantarse en medio del campo seco. Un arca, un refugio que no tenía sentido, una locura de fe entre hombres de razón podrida. «Noé está loco», decían. «¿Va a llover aquí, en medio del polvo? El anciano ha perdido la cabeza». Pero él no respondía, porque quien oye a Dios no necesita convencer a nadie, solo obedecer. Cada clavo era una lágrima, cada tabla una oración. El sol ardía, la tierra crujía, y el juicio se acercaba en silencio. Aún no había truenos, ni gotas, ni señales, solo un hombre, un mensaje y un tiempo que se agotaba. La gente seguía viniendo, reían, escupían cerca del arca, cantaban con burla, bebían frente a él. Pero Noé no alzaba la voz. Noé no se defendía, porque sabía que cuando el cielo habla, el mundo no escucha, hasta que ya es tarde. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia? ¿A quién estás escuchando tú? ¿A las voces del mundo que te invitan a olvidar o al susurro que pide que despiertes? Quizás en tu vida también se está construyendo un arca. Quizás aún hay tiempo, pero el silencio nunca es eterno. Noé no era héroe, no tenía capa, ni espada, ni seguidores. Caminaba solo, pero no caminaba vacío. Mientras el mundo se hundía en su arrogancia, él caminaba con Dios. No lo hacía con grandes discursos ni milagros espectaculares. Lo hacía en lo simple, en el trabajo diario, en el respeto por su esposa, en el cuidado de sus hijos,
en el temor que sentía al mirar el cielo estrellado, ese temor que no paraliza, sino que despierta. Noé era distinto, y ser distinto en un mundo podrido tiene un precio. Lo llamaban fanático, anticuado, idiota. ¿Dónde está tu Dios, Noé?, le gritaban desde lejos. ¿Por qué no baja a ayudarte con esa barca ridícula? Él no contestaba. Sus manos llenas de astillas y barro hablaban por él. Cada clavo en la madera era una declaración. Yo creo. Sus hijos lo observaban, al principio con duda, después con respeto, porque la fe cuando es real se contagia en silencio. Su esposa, Naamá, no era una mujer común. Ella también creía. Sabía que el amor verdadero no es el que aparece cuando todo es fácil, sino el que permanece cuando todo se derrumba. Y alrededor de ellos, la ciudad crecía en perversión. Los mercados eran escenarios de codicia. Los templos eran negocios. Los cuerpos eran mercancía. La sangre de los inocentes corría como agua entre las piedras. Y Dios guardaba silencio, no porque no viera, sino porque esperaba. Porque el amor siempre espera hasta que el juicio ya no puede tardar más. Una tarde, mientras Noé clavaba una viga, un grupo de hombres se acercó, ricos, elegantes, arrogantes. Noé, dijo uno, te compro tu arca. La pondré en mi jardín como escultura. Será el símbolo de mi poder espiritual. Otro rió. Oye, viejo, si tan seguro estás de esa lluvia divina, véndeme un boleto. ¿Cuánto cuesta entrar en tu cielo? Noé los miró con tristeza. No se compra la salvación, se construye. Y no con oro, sino con obediencia. Las risas estallaron. Se marcharon diciendo que aquel viejo tonto algún día se cansaría de su cuento y volvería a ser uno más del rebaño. Pero Noé no era rebaño, era roca, no por su fuerza, sino por su fe. Pasaron semanas, luego meses. El arca crecía. Gigante, torpe, desafiante, un insulto a la lógica, una bofetada al orgullo humano. Y entonces una noche, el cielo habló de nuevo, no con palabras, con un temblor, leve, íntimo, como si el mismo universo respirara antes de gritar. Dios le dijo, pronto, Noé. Muy pronto. Reúne a tu familia, prepara el corazón, el tiempo se ha cumplido. Y Noé lloró. No de miedo. Lloró por todos los que no entrarían, por los que rieron, por los que no escucharon, por los que aún podrían haber sido salvados. ¿Y tú, que ahora escuchas esta historia, ¿estás construyendo tu arca? ¿Estás caminando con Dios o con el mundo? No es fácil ser diferente, no es cómodo, no es popular, pero a veces la salvación se esconde justo en aquello que el mundo desprecia. Noé caminaba con Dios, y ese camino le costó la burla, la soledad, el cansancio. Pero también fue ese camino el que le salvó la vida. ¿Y tú? ¿En qué camino estás? Porque cuando comience la lluvia, ya no habrá más martillos, ni tablas, ni tiempo. La fe de un hombre puede mover montañas, pero la fe de una familia puede cambiar la historia. Mientras los cimientos del mundo se quebraban bajo el peso del pecado,
Dentro del hogar de Noé se respiraba algo distinto. No había riqueza, no había fama, no había certezas humanas, pero había algo que el mundo había olvidado: unidad. Una casa unida no es la que no tiene discusiones, sino la que decide amar incluso en el conflicto. Shem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, tenían preguntas, dudas, miedos. ¿Y si papá está equivocado?, decía uno. ¿Y si estamos construyendo algo que nunca se usará? ¿Y si al final solo quedamos nosotros? Noé escuchaba, no ignoraba sus inquietudes. Se sentaba con ellos, les hablaba del Dios de sus padres, les contaba cómo desde generaciones atrás ese Dios siempre había avisado antes de actuar. Siempre había mostrado misericordia antes del juicio. No tenemos que entenderlo todo, solo tenemos que confiar en que Él sí lo entiende. Y en medio de la incertidumbre, algo crecía entre ellos, algo invisible, pero real: confianza, lealtad, amor. Naamá, la esposa de Noé, cuidaba de los suyos como quien protege una llama en medio del viento. No dejaba que el veneno de la ciudad entrara en su hogar. Mientras otras mujeres enseñaban a sus hijas a manipular, seducir y competir, ella enseñaba a sus nueras a cuidar, a sembrar, a orar. Eran diferentes y por eso eran fuertes. Una tarde, mientras terminaban de colocar las últimas piezas del arca, Shem se detuvo. Miró a su padre, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Papá, ¿y si nadie más entra con nosotros?». Noé respiró hondo. «Entonces sabremos que hicimos todo lo posible. Y aun si el mundo entero nos da la espalda, no estamos solos». Aquella noche, la familia se reunió dentro del arca. Por primera vez, juntos, bajo el techo de su fe. No había lujo, no había confort, pero había propósito. Encendieron una lámpara, oraron, cantaron. Y mientras afuera la ciudad celebraba su decadencia, dentro de aquella estructura de madera se levantaba algo más poderoso que cualquier reino: una familia alineada con el corazón de Dios. Y tú, que escuchas esta historia, ¿qué estás construyendo con los tuyos? ¿Una casa bonita o un refugio espiritual? Porque el juicio no siempre llega con fuego. A veces llega con frío en el alma, con gritos sin respuesta, con familias que viven juntas, pero no se conocen. La familia de Noé no era perfecta, pero era obediente, y esa obediencia sería su salvación. Cuando el primer trueno sonara, no serían los muros, ni las provisiones, ni la estructura del arca lo que los salvaría. Sería esto: haber elegido permanecer juntos cuando todo lo demás se quebraba. En un mundo donde cada quien busca su propio interés, una familia que camina unida hacia Dios es el mayor acto de rebeldía, y tal vez también sea el mayor acto de fe. El arca estaba sellada. El mundo afuera se hundía en aguas impías, y dentro, la familia de Noé enfrentaba un desafío que iba más allá de la madera y el agua. No era solo sobrevivir, era vivir. La tormenta golpeaba con furia. El ruido del agua contra el casco resonaba como un tambor de guerra. Los días se hacían largos y las noches aún más eternas. Los niños miraban las paredes preguntando cuándo todo acabaría. Las dudas se colaban entre las oraciones. Los miedos crecían como sombras que amenazaban con apagar la luz del alma. Pero Noé no permitía que la desesperanza entrara. Cada mañana, al despertar, caminaba por el arca. Miraba a su familia. Rezaba en silencio. Sabía que la fe no era un acto único, sino una construcción diaria, una batalla constante contra la incertidumbre.
Naamá, su esposa, sostenía la fortaleza de todos. Con manos cansadas, cocinaba, limpiaba, consolaba. Sus palabras eran un refugio para el alma. Dios no nos ha abandonado, decía. Él está aquí en cada latido de nuestro corazón. Los hijos aprendían a confiar, aprendían a escuchar más allá del ruido. Y aunque el mundo parecía terminado, dentro de ese barco pequeño crecía la esperanza. Pero no todo era calma. Las tormentas del alma eran las peores. Una noche, Shem rompió en llanto. «Padre, ¿y si hemos fallado? ¿Y si esta fe no es suficiente?» Noé lo abrazó. La fe verdadera se prueba en la tormenta, hijo, no en la calma. Cam discutía con Jafet sobre el futuro. ¿Qué haremos cuando salgamos? ¿Podremos reconstruir lo que se perdió? Solo si mantenemos la fe, respondió Jafet. Solo si aprendemos del pasado y obedecemos al que nos salvó. Cada día era un acto de resistencia, un testimonio de que aunque el mundo estuviera condenado, el espíritu humano puede encontrar luz en la oscuridad. Y entonces, en medio de la tempestad, llegó un momento de silencio. Un instante donde todo se detuvo. El arca flotaba, suspendida en el tiempo y el agua. Y en ese silencio, Noé comprendió. Comprendió que la construcción de la fe no era solo para salvar sus vidas, era para salvar sus almas. ¿Y tú que escuchas esta historia, qué estás construyendo en tu corazón? ¿Una fe que se sostiene cuando todo está bien? ¿O una fe que resiste cuando todo se derrumba? Porque la verdadera fe no es la que mueve montañas, sino la que te sostiene cuando te caes. La tormenta continuará, las dudas vendrán, pero si construyes con fe, ningún viento podrá derribarte, porque no se trata del barco, se trata del navegante. Y Noé era un navegante. Y la arca ya estaba lista, enorme, silenciosa, incomprendida. Un monumento a la fe en medio de un mundo que solo creía en sí mismo. Y entonces algo cambió. Los animales comenzaron a llegar, no por señales humanas, no por órdenes, no por comida. Llegaban solos, por pares, por dirección divina. Las aves descendían del cielo como obedeciendo a una coreografía invisible. Los lobos caminaban junto a los corderos, los leones no rugían, los conejos no huían. Un desfile de imposibles ante los ojos de los incrédulos. Y aún así, el pueblo no creía. «Es un truco», gritaban algunos. «Noé les ha dado algo para hipnotizarlos. Es un teatro, una secta». Pero la creación sí entendía. Ellos, los hombres, no. Esa noche el cielo fue distinto. No llovía, no tronaba, pero el aire estaba espeso como si contuviera el aliento de algo sagrado. El viento ya no bailaba entre las hojas. Los pájaros habían dejado de cantar. Los perros ya no ladraban. Era el preludio de lo inevitable. Noé y su familia entraron en el arca, en silencio, sin dramatismo, sin multitudes. Dios mismo cerró la puerta, no con violencia, con solemnidad, un portazo divino al tiempo de la oportunidad. Y entonces cayó la primera gota, una, solitaria, pequeña, inocente como si el cielo llorara. Luego otra, y otra, y otra, hasta que no eran gotas, eran puñales. El cielo se abrió en llanto,
La tierra respondió con gemidos, las fuentes subterráneas brotaron con furia, lo que era seco se volvió río, lo que era firme se volvió barro, lo que era burla se volvió grito. La ciudad despertó con horror. El agua subía, las casas crujían, los dioses falsos no hablaban. Los sabios huían, los valientes gritaban, y las voces, las mismas que habían reído, ahora clamaban: «¡Noé, ábrenos! ¡Perdónanos!». Golpeaban la madera con desesperación. «¡Por favor! ¡Mis hijos! ¡Mi esposa! ¡Mi madre!». Pero dentro solo había llanto y silencio, porque Noé no tenía la llave. La puerta que Dios cierra, ningún hombre puede abrirla. ¿Y tú, que estás escuchando esto, esperarás a que llueva para creer? ¿Esperarás a gritar cuando ya no haya quien escuche? Las voces afuera se ahogaban, no solo por el agua, sino por el remordimiento, por el tiempo perdido, por las oportunidades despreciadas. El juicio no llegó con ira, llegó con tristeza. El cielo no celebraba la destrucción, lloraba por los que eligieron no entrar. Dentro del arca, Noé y su familia oraban, no por orgullo, no por victoria, sino por dolor. Porque la salvación no se disfruta cuando sabes que otros se pierden. Y aún así, había paz. No en los oídos, no en los ojos, pero sí en el alma. Porque habían creído cuando aún no había señales. Habían obedecido cuando solo había silencio. ¿Y tú? ¿Has entrado en el arca? ¿O aún estás ahí afuera dudando, riendo, esperando? Cuando Dios llama, llama en amor. Pero cuando cierra, cierra en justicia. Y esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre hoy, sobre ti, sobre lo que aún puedes hacer. La tierra, seca y agrietada, parecía contener la respiración. El silencio que había precedido era más pesado que cualquier tormenta. Por fin el cielo, que durante tanto tiempo guardó sus secretos, comenzó a llorar. Las primeras gotas no fueron más que un susurro tímido, casi vacilante, como un niño que teme despertar a alguien que ama. Pero pronto ese susurro se convirtió en un clamor, en un torrente de lágrimas que caían sin pausa, rompiendo la oscuridad con un rugido silencioso. Dentro del arca, el sonido de la lluvia era un latido constante, un tambor que marcaba tanto el fin como un principio. Cada gota golpeaba la madera como una promesa de justicia y misericordia. El diluvio había comenzado, y con él la prueba definitiva. Noé se asomó a una pequeña ventana. Observó las aguas levantarse, tragándose las montañas, las casas, los caminos por donde tantos caminaron ignorando la voz que los llamaba al arrepentimiento. En su corazón, un peso inmenso se instaló, pero también una llama que no se apagaba, la esperanza. Miró a su esposa Naamá, que mantenía la calma con una serenidad que desafiaba el caos exterior. A sus hijos Shem, Cam y Jafet, que intentaban esconder sus temores, pero que en el fondo sentían que aquel era el momento más difícil y sagrado de sus vidas. No era solo el ruido de la lluvia lo que los rodeaba, era el eco de todo lo que habían perdido, las risas burlonas, los insultos, la indiferencia. Todo desaparecía bajo las aguas, y con ello, un mundo condenado por su propia soberbia. El arca se mecía, balanceada por olas gigantescas como un barco solitario en un mar infinito de pecado y arrepentimiento. Y en medio de la tormenta,
llegaron los momentos de mayor silencio, porque cuando la tormenta arrecia, el alma se queda desnuda, sin máscaras, sin excusas. Shem se sentó junto a su padre, con la mirada perdida y la voz quebrada. «Padre, ¿crees que volveremos a ver tierra firme?», preguntó con un temblor que revelaba más que miedo. Mostraba una fe tambaleante. Noé lo miró con ternura. «Hijo, la tierra que volveremos a pisar no será la misma que dejamos atrás, pero si mantenemos la fe, el futuro tendrá sentido». Naamá se acercó, tomó la mano de su hijo y le susurró palabras que eran más que consuelo, eran un compromiso. Dios no nos abandonará. Él es la roca que sostiene este barco, aunque no podamos verla. El diluvio no solo estaba lavando la tierra, estaba purificando el espíritu, quemando las impurezas del alma humana con la intensidad de un fuego invisible. Pero las dudas no desaparecían. Cada gota que caía también era un recordatorio de la realidad brutal que enfrentaban. Cam, el más rebelde de los hijos, golpeó la madera del arca con frustración. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué salvar a unos pocos cuando todo está perdido? Noé respondió con voz firme y ojos llenos de lágrimas. Porque incluso cuando el mundo cae, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Porque Dios no abandona a los justos aunque sean pocos. La tormenta los ponía a prueba no solo físicamente, sino en cada fibra de su ser. La esperanza luchaba contra el miedo, la fe contra la desesperación. Y mientras el agua seguía subiendo, el arca se convirtió en un santuario de lucha silenciosa. La familia oraba, no por escapatoria, sino por fortaleza, por resistencia, por el milagro de seguir creyendo cuando todo parece perdido. «Padre, ¿qué pasará con los demás?», preguntó Jafet con una voz que buscaba respuestas que ningún hombre podía dar. Noé cerró los ojos y respiró profundo. «Eso no está en nuestras manos. Nuestro deber es permanecer firmes y confiar en que Dios hará justicia a su tiempo». En la oscuridad del arca, el sonido del agua golpeando las tablas se mezclaba con el latido acelerado de sus corazones. Ahí, en medio del caos, el tiempo parecía detenido, suspendido entre el pasado que se ahogaba y un futuro que aún no se revelaba. Pero la fe los mantenía vivos, esa llama invisible que nadie puede apagar. Y ahora que escuchas esta historia, te pregunto, ¿dónde está tu fe cuando las tormentas azotan tu vida? ¿Es solo una vela en días de calma o un faro en la noche más oscura? Porque la verdadera prueba no está en evitar las tempestades, sino en cómo las enfrentas, en cómo mantienes viva la esperanza cuando todo a tu alrededor parece hundirse. Quizás estés pasando por tu propio diluvio, quizás el cielo también está llorando sobre ti, pero recuerda, detrás de cada lágrima celestial hay una promesa de renovación, un pacto eterno que no puede ser roto. El arco iris que vendrá después no será solo un fenómeno natural, será el símbolo de que la misericordia y la justicia de Dios siempre se encuentran incluso en el corazón de la tormenta más violenta. Así como Noé y su familia resistieron en el arca, tú también puedes resistir. Puedes encontrar en la fe la fuerza para seguir, para levantarte, para creer. Cuando el cielo comience a llorar, no estás solo. Aunque el mundo te dé la vuelta, aunque las dudas te consuman, aunque las aguas suban sin piedad, Dios está contigo, en cada gota, en cada suspiro, en cada momento de silencio. Y si mantienes esa fe, el sol volverá a brillar, el agua se retirará y la vida renacerá. ¿Estás listo para enfrentar tu tormenta? ¿Estás dispuesto a creer cuando todo parezca perdido? Porque esa es la esencia de la fe verdadera. Creer sin ver, amar sin entender, resistir sin rendirse. No importa cuánto llueva, no importa cuán fuerte golpeen las olas, el arca de la fe siempre flota. El mundo entero estaba sumergido en un silencio pesado roto solo por el sonido constante del agua golpeando el arca y la respiración contenida de sus ocupantes. El diluvio había destruido todo lo que alguna vez conocieron. El paisaje, las voces, los caminos, los rostros amados que no habían tenido fe suficiente para entrar en el refugio.
Pero dentro del arca, la soledad no era ausencia de compañía, sino una lucha interna, profunda y silenciosa. Noé caminaba lentamente por el pasillo estrecho. Su mirada se perdía en la penumbra, pero su mente estaba llena de recuerdos y preguntas que pesaban más que cualquier tormenta. Recordaba la risa burlona de los que antes le llamaban loco, el desprecio de los hombres que eligieron ignorar la advertencia, y el dolor inmenso por aquellos que no tuvieron oportunidad de salvarse. Se sentó junto a una ventana pequeña y contempló las aguas infinitas. ¿Dónde estaba Dios en medio de tanta destrucción? ¿Por qué permitía que el castigo fuera tan cruel? Pero en el fondo sabía la respuesta. La justicia y la misericordia no siempre se revelan en el mismo instante. La soledad en el arca era el reflejo de la humanidad rota. Aunque rodeados por sus seres queridos, Noé y su familia enfrentaban sus propias dudas y temores. Shem, el mayor, se levantó y se acercó a su padre. En sus ojos había una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. Padre, ¿cómo seguimos adelante cuando todo a nuestro alrededor ha desaparecido? Noé tomó la mano de su hijo y respondió con voz firme: caminamos un paso a la vez, porque aunque el mundo esté en ruinas, nuestra fe es el cimiento sobre el que construiremos lo que vendrá. Naamá, con la ternura que siempre la caracterizó, abrazó a sus hijos y les susurró palabras de esperanza. La tormenta es solo temporal, el amor es eterno. Pero esa eternidad se ganaba día a día, batalla tras batalla contra la incertidumbre. En la oscuridad del arca, las noches se sentían más largas, y el eco de las pérdidas pesaba en el aire. Los recuerdos de los que no estaban con ellos eran fantasmas que visitaban en silencio, trayendo lágrimas y arrepentimiento. Sin embargo, la familia se sostenía con promesas y oraciones. El tiempo pasaba lentamente, y la espera se hacía eterna. Pero en medio de la soledad, una voz interna resonaba fuerte, la voz de la esperanza, porque incluso en la cima de la inundación, donde todo parece perdido, la fe se convierte en la luz que guía hacia la renovación. ¿Y tú que escuchas esta historia, has sentido alguna vez esa soledad profunda? ¿Esa sensación de estar atrapado en medio de la tormenta sin un fin a la vista? Recuerda que la soledad no es el abandono de Dios, es el llamado a encontrar fuerza en lo invisible, a descubrir que en el silencio nace la verdadera comunión con Él. Porque cuando el agua cubre todo, solo queda aferrarse a lo esencial, el amor, la fe y la esperanza. Después de lo que parecieron siglos de oscuridad, la tormenta comenzó a ceder. El rugido del agua, que antes había sido un grito ensordecedor, ahora era un susurro lejano, como el eco de un sueño que se desvanece. Dentro del arca, Noé y su familia despertaron con una mezcla de cansancio y esperanza. Sus cuerpos llevaban el peso de días interminables, pero sus almas empezaban a sentir la promesa de un nuevo amanecer. Noé se levantó lentamente y se acercó a la ventana. El agua seguía cubriendo la tierra, pero ahora más allá del horizonte, el cielo comenzaba a despejarse. Un tenue rayo de sol se colaba entre las nubes, pintando el mundo con los primeros destellos de luz. Naamá juntó a sus hijos y con voz suave pero llena de fuerza les recordó: hemos resistido la tormenta,
Ahora debemos despertar para construir el futuro que Dios nos ha prometido. Los niños miraban con asombro ese paisaje que aún estaba cubierto por el agua, pero que poco a poco comenzaba a renacer. Cada día sería un desafío, un paso hacia lo desconocido. Pero esta vez no estaban solos. La familia sabía que la fe que los había sostenido durante la oscuridad sería la misma que los guiaría en el camino hacia la reconstrucción. El arca, que había sido su refugio, se convertiría en el símbolo de su resistencia y esperanza, porque no era solo un barco de madera, era el testimonio vivo de que, incluso en los momentos más difíciles, la palabra de Dios es una luz que nunca se apaga. Noé reunió a su familia para orar, para agradecer y para pedir fuerzas. Dios nos ha dado una segunda oportunidad, dijo, y no debemos desperdiciarla. El mundo había cambiado, y ellos también. No podían volver a ser los mismos. Habían visto la destrucción causada por la arrogancia y el olvido. Ahora, su misión era diferente: construir un mundo nuevo basado en la justicia, la compasión y la fe. Cada paso fuera del arca sería un acto de valentía y compromiso, porque el futuro no está en las manos del hombre que teme, sino en las manos del que confía. ¿Y tú, que escuchas esta historia, estás dispuesto a despertar después de tus propias tormentas, a reconstruir lo que la vida ha destruido en ti? La fe no solo sostiene en la tormenta, sino que también inspira a renacer. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, siempre hay un amanecer esperando para ti. Después de la tormenta, el mundo renacía lentamente bajo un cielo limpio y lleno de esperanza. Noé y su familia bajaron del arca con pasos firmes, conscientes del gran desafío que tenían por delante. El suelo bajo sus pies estaba húmedo, pero firme. La tierra, aunque marcada por la furia del agua, mostraba signos de vida nueva. En ese momento, Dios hizo una promesa eterna, un pacto de amor y misericordia que quedaría grabado en el corazón de la humanidad para siempre. Un arco iris apareció en el horizonte, un puente de luz entre el cielo y la tierra. No era solo un fenómeno natural, era el símbolo de que, a pesar del juicio y la purificación, la misericordia divina siempre prevalecería. Noé alzó la mirada y con voz llena de gratitud proclamó: «Este es el signo de que Dios está con nosotros, que nos perdona y nos da una nueva oportunidad». La familia se abrazó y una paz profunda llenó sus corazones. Pero la verdadera promesa no estaba solo en el arco iris, estaba en la vida que construirían desde ese día. Porque la fe no termina con la tormenta, comienza con la renovación. Noé sabía que el futuro estaría lleno de retos, de reconstrucción y de pruebas, pero también de bendiciones. La humanidad tenía una segunda oportunidad para elegir el camino correcto. Un camino de amor, de justicia, de respeto por la creación. ¿Y tú, que escuchas esta historia, qué promesa estás dispuesto a hacer? ¿Quieres construir tu vida basada en la fe y la esperanza? ¿Quieres ser un portador de luz en un mundo que a veces parece perdido? El arco iris es un recordatorio eterno. Nunca es tarde para cambiar, para arrepentirse, para comenzar de nuevo. Y aunque la tormenta pueda volver a llegar, siempre habrá una señal de que la misericordia de Dios es más grande que cualquier dificultad. Después del arco iris, la historia de Noé y su familia no terminó. Fue solo el comienzo de un legado que ha cruzado milenios, un testimonio de fe, obediencia y esperanza.
Cada generación ha recibido la tarea de construir su propia arca, su refugio espiritual en medio de las tormentas de la vida. Noé no solo salvó su vida y la de su familia, salvó el futuro de la humanidad, porque la verdadera grandeza no está en evitar la tormenta, sino en aprender a navegar en medio de ella con fe. Cuando las aguas bajaron y la tierra volvió a ser visible, la familia se enfrentó al desafío de rehacer lo que se había perdido, pero lo hicieron con un corazón renovado, con la certeza de que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles. La vida es un constante ciclo de pruebas y renacimientos. ¿Y tú, que escuchas esta historia, qué legado quieres dejar? ¿Quieres ser recordado por tu miedo o por tu fe? Porque la palabra de Dios no es solo un relato antiguo, es una guía viva que habla directamente al alma, que llama a la transformación, al amor, a la acción. En tiempos de incertidumbre, recuerda la historia de Noé. Recuerda que la fe verdadera no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que con Dios siempre habrá un refugio seguro. La historia que hoy has escuchado es un llamado a construir tu propia arca, sea cual sea la tormenta que estés enfrentando. No importa lo que hayas perdido o lo que tengas miedo de perder. Dios te invita a confiar, a obedecer, a perseverar. Porque en esa confianza reside la fuerza para renacer, para amar más profundamente, para vivir con propósito. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un Noé moderno, un constructor de esperanza, un portador de luz en tiempos oscuros. Que esta historia no solo toque tu corazón, sino que transforme tu vida. Que encuentres en la fe la paz que sobrepasa todo entendimiento y que mañana regreses, porque esta historia apenas comienza. Hay muchas más lecciones, más relatos, más palabras de Dios esperando por ti. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte, compartir y volver pronto para descubrir juntos el próximo capítulo de la Palabra Divina. Hasta entonces, que la paz y la esperanza te acompañen siempre.